haber participado en esta, o que participaron en esta posada. Y esta tarde nos acompañan Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común, Javier Oliva Posada, coordinador del Seminario de Estudios en Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, Lilian Chapa Colofón, analista de seguridad pública, y les agradezco, Fernando, Javier y Lilian, que estén con nosotros esta tarde. Me gustaría iniciar con usted, Lilian Chapa Colofón, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué podemos entender por una masacre, Lilian? Hola. A ver, me dicen que no tengo a Lilian. Fernando y Javier están con nosotros. Ya tengo acá. Ya. Javier Oliva, gracias Javier. Una disculpa, pensé que estaba Lilian con nosotros. Javier, coordinador del Seminario de Estudios en Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué podemos entender por una masacre? Bueno, primero, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Saludo a Fernando con afecto, y hemos coincidido en este programa. Mira, los criterios que establece el FBI, porque en México no hay jurídicamente una definición de lo que significa masacre, incluye la perpetración de 3 homicidios, incluyendo al agresor, ¿no? Digamos, estaríamos hablando de 4 personas fallecidas. Con criterios de la Agencia Federal de Investigación de los Estados Unidos. Evidentemente, lo que nosotros estamos viviendo en el país, y tiene varias semanas, no hemos dejado un fin de semana, según mis estudios, puedo estar equivocado desde luego, llevamos un mes donde los 4 fines de semana consecutivos hemos tenido un evento en donde hay promedio de 5 a 10 muertos, por lo menos. Tomando en cuenta lo que sucedió hace poco menos de una semana también en Tezcatitlán, los muchachos que fueron obligados a asesinarse entre sí en el caso de Lagos de Moreno, y también hace también un poco más de una semana en el caso de Celaya, 6 estudiantes de una facultad de medicina. Entonces, evidentemente, la problemática que implica este tipo de homicidios que ponen en evidencia pues el fracaso monumental, primero de las políticas de seguridad pública a nivel municipal y estatal, y por el otro lado también, y es evidente esto, la falta de visión y de programas. Pomposamente le llaman estrategia, yo no encuentro ninguna estrategia, metodológicamente no ha existido. Entonces, y los números que tenemos nosotros al cierre del sexenio, pues no dejan lugar a dudas respecto de esta ausencia, ¿no? De esta improvisación. Y que en cualquier otra parte del mundo, un gobernador como el de Guanajuato al menos tendría que haber sido removido ya por el Congreso del Estado, por lo menos, e indudablemente el fiscal. Entonces, me parece que es una metáfora grave, pero México está asesinando su futuro, que tal vez no sea necesariamente una metáfora, ¿no? Está asesinando a sus jóvenes. Sí. Y esto sin ninguna... Es inaudito que al momento que estamos realizando esta mesa no hay un solo detenido. Entonces, masacrar a 12 personas, incendiar carros, motocicletas, y no aparece nadie. No hay un solo rastro. Bueno, por lo menos yo he estudiado muy detalladamente a eventos terroristas y hay ciertas políticas de control de daños inmediatas. En México no sigue ninguna sola. Ahorita, ¿cuántos voceros tenemos? Entre los testigos, entre las autoridades municipales, estatales, federales, ¿no? Comandantes. ¿Cuántas verdades hay? ¿Cómo se ha avanzado en la investigación? Y entonces, ¿qué surgen? Rumores, especulaciones, suposiciones, ¿no? Y en detrimento, evidentemente, de la calidad de nuestra vida cotidiana, en este caso específicamente en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, y este es mi primer comentario. Sí, Fernando Escobar, investigador de Causa en Común, ¿es posible prevenir las masacres? ¿Es posible prevenir hechos como los que vimos en Guanajuato este fin de semana?
Pues mira, yo lo que te diría es, con base en lo que recién está expresando Javier Oliva, que también le mando un abrazo muy afectuoso, efectivamente las coincidencias han sido muchas en el pasado, eh, pues se pueden prevenir, sí, sin duda. Eso se podría si tuviéramos los protocolos adecuados y desde luego si tuviéramos, digamos, al personal de seguridad preparado para enfrentar este tipo de situaciones que, pues sí, desgraciadamente, digamos, no son ninguna excepción, no son ninguna novedad. Creo que la experiencia no reciente, sino por lo menos de los últimos 15, 20 años en el país nos ha mostrado la cotidianeidad con la cual estos eventos se manifiestan. Por ponértelos en números, en Causa en Común nos hemos dado la tarea de llevar un monitoreo lo más exacto, lo más constante que se pueda, diario prácticamente de los medios locales, en busca de este tipo de eventos para brindar un poco de luz de el tipo de atrocidades les llamamos, pero en el caso concreto de las masacres, pues tenemos una cifra, al menos hasta el corte que tenemos en el último mes de noviembre, en México hemos registrado un total de 420 masacres. Esto es, como bien lo dice Javier Oliva, casos, eventos en los cuales se registran 3 o más asesinatos en un mismo hecho. Entonces, vuelvo a lo mismo, la situación del país no se ve que haya cambiado, las masacres se siguen repitiendo día tras día y creo que dice mucho no solo, digamos, la reacción de las autoridades, sino también hasta cierto punto la reacción que se genera en el espacio público ante este tipo de eventos, ¿no? Yo te diría, en muchas ocasiones son eventos atroces, no nada más las masacres, sino múltiples otras formas de violencia que se cometen en el país, que sin embargo parecen tratarse como hechos muy banales, ¿no? Se tratan o parecen adjudicarse prácticamente a la fatalidad. Son cosas que acaban simplemente pasando. Se ve un poco en el lenguaje muy escueto de la prensa, se ve hasta cierto punto en la ligereza, en la indiferencia con la cual las autoridades en todos los niveles de gobierno comunican, cada uno con su propia verdad, con sus propios prejuicios sobre estos hechos, y ante en realidad yo te diría la falta de pericia que hay en general en el espacio público de ir un poco más allá. Es decir, las atrocidades se reportan y se pueden cuantificar en forma de datos, pero no tenemos ninguna noción de a qué se deben ni tampoco de sus consecuencias. Entonces, yo, si se tuviera que describirlo un poco, yo te diría que el estado actual en el cual, digamos, experimentamos, vivimos la violencia en este país, es el de un espasmo totalmente, ¿no? Es un espasmo que es corolario de año tras año de fracasos de políticas y también yo te diría de una aridez de las formas en las cuales nos hemos acostumbrado a responder ante esta violencia también, ¿no? Sí, Javier Oliva, en el estado de Guanajuato no únicamente es el hecho de violencia de esta masacre que ocurrió el fin de semana, es un estado con una problemática muy acentuada en términos de violencia. Las masacres, bueno, se están presentando en varias partes del país, en varias partes del país. ¿Hay posibilidad de que esto se pueda componer, Javier? Perdón, es que cerré el micrófono para que no se viciara, perdón. Sí, sí, bueno, lo deseable es que se ponga, pero yo quisiera continuar, si es posible, una línea de argumentación que acaba de plantear Fernando Escalante que me parece clave. Tenemos la cuantificación, pero no tenemos la cualificación de la situación que vive el país, es decir, el miedo a salir a las carreteras, el miedo a ir a reuniones, el miedo de ser mujer, ¿no? El miedo de ser joven. Eso no se cuantifica, pero sí se siente y sí se padece. Y no solamente es en el caso de Guanajuato, la mayor parte de los gobernadores que fueron electos en el 2021 han demostrado un estrepitoso fracaso en sus políticas de seguridad pública. Paradójicamente el caso de Alfonso Durazo en Sonora, tenemos el caso de Sinaloa, por supuesto, ¿qué podemos decir de Michoacán? ¿Qué podemos decir de Guerrero? ¿Qué podemos decir de Zacatecas, de Colima? Y no es un asunto de partidos políticos, es un asunto de aptitud para gobernar. No se puede llegar a improvisar. Yo entiendo que la carrera política, como muchas otras carreras, son aspiracionales, pero a cada cargo se llega con una responsabilidad muy seria y en el caso de la seguridad pública, me parece que las mediciones que hace el INEGI de manera trimestral son de bastante utilidad. Yo suelo consultarlas, leerlas, en fin. Y sí es importante señalar, Juan Carlos, a nuestro
auditorio que las condiciones bajo las cuales está generándose este ambiente de temor, que paraliza la economía, que paraliza los desplazamientos, que paraliza el turismo, y que en ese sentido eso después puede tener alguna medición de carácter económico, el desempleo, las migraciones internas, ¿no? Los desplazados, como se conoce en el término del alto comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Pero lo cierto es que nosotros estamos observando una constante en donde de manera inexplicable, y Fernando seguramente tiene mejores datos que yo, pero llevamos 3 años que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, suspendió la encuesta nacional de adicciones. ¿Cómo vamos a tomar medidas de salud pública en un enfoque sanitario, que es con el que yo coincido, respecto de los problemas de adicción, si no sabemos quién consume, qué consume, en dónde consume, qué es lo que consume? No tenemos parámetros, no hay métrica. Entonces, si nosotros suponemos o decimos que es que a lo mejor en Guanajuato, es que probablemente en Zacatecas, pues son puras suposiciones sin ningún fundamento. Todavía en la discusión para el presupuesto de este año, en el ejercicio fiscal, se planteó la posibilidad de aplicar nuevamente la encuesta nacional de adicciones, pero sin ninguna explicación, más allá de las restricciones inexplicables en ciertos sectores del desarrollo del país, me refiero a los recortes presupuestales. No sabemos cómo estamos en el nivel de las adicciones. Entonces esto pues evidentemente también nos puede llevar a lugares comunes de porque hay violencia, luego entonces hay un asunto de drogas, en este caso de las víctimas. Las estamos victimizando de doble manera. Una, por la muerte, el daño que sufrieron, las agresiones, y por el otro lado, sin ningún elemento certero, estamos suponiendo que tenían algo que ver. Es como por si ser mujer sales con minifalda, ya por eso te haces sujeta de algún tipo de agresión. ¿Qué clase de democracia es esa? ¿Dónde? Porque va muy relacionada la calidad de la democracia con la calidad de la seguridad pública. Claro, tenemos campañas electorales, candidatas y candidatos, ¿y eso en qué se traduce? ¿En qué elemento de certeza para la vida cotidiana lo podemos observar? Y es ahí donde me parece que lo que muy bien apuntaba Fernando, hace falta esta parte del análisis cualitativo, ¿no?, del estado de ánimo de la población, y ese es un punto que a mí me parece sustancial y que falta en el esquema de análisis. Ese es mi segundo comentario. Sí, se incorpora con nosotros Lilian Chapa, analista en materia de seguridad pública. Lilian Chapa, Colofón, gracias, buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta tarde. Hoy el presidente, Lilian, comentó sobre estos hechos en Guanajuato, que una de las líneas de investigación es el consumo de drogas. Asevera el presidente que es un asunto complejo, que no sucede en todo el país, pero que hay regiones en donde si existe más consumo de drogas, hay más violencia y más homicidios. ¿Hay una conexión entre las masacres y el consumo de drogas, Lilian? Bueno, primero saludo a ti, a Juan Carlos, Javier y Fernando. Y bueno, a ver, tanto que decir en este ámbito, si del consumo dependiera la ocurrencia de masacres y de homicidios, pues la Ciudad de México sería pues un lugar donde ocurrirían a casi todos los días masacres. No es así, no es cierto. Y además, pues con esto el presidente logra una vez más llevar a un terreno que no está relacionado con la falla y con el fracaso de su estrategia de seguridad y de justicia penal, para ponernos a discutir de cosas que no tienen que ver con el hecho de la violencia. Ha sido y sigue siendo el presidente muy, muy exitoso en dominar y dirigir el debate público. Nos pone a discutir sobre si tuvo o no que ver con drogas. Finalmente los hechos no se han investigado y probablemente no se esclarecerán. Y pues bueno, yo creo que aquí lo urgente es regresar a hablar de la medida en la que la Fiscalía General de la República
y en este caso la Guardia Nacional han incumplido con su función de llevar ante las autoridades y perseguir penalmente a organizaciones criminales que pues perpetran este tipo de delitos y que sería muy, pues además de totalmente desproporcionado, ingenuo pensar que las autoridades locales pueden frenar las actividades de estos grupos criminales que tienen armas del calibre de las que tienen las Fuerzas Armadas y que tienen presencia y financiamiento incluso transnacional. Entonces, creo que ahí es donde hay que concentrarnos y no atorarnos de nuevo en un falso debate sobre si consumir drogas genera violencia. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos, si me permiten. Estamos con Fernando Escobar Ayala, con Javier Oliva Posada, con Lilian Chapa Colofón en Mega Noticias Debate, hablando sobre las masacres en nuestro país. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Con nosotros Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común, Javier Oliva Posada, coordinador del Seminario de Estudios en Defensa, Seguridad e Inteligencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lilian Chapa Colofón, analista de Seguridad Pública. Fernando Escobar, las masacres en esta administración, en comparación con las masacres ocurridas en administraciones anteriores, ¿cómo se encuentran los números? ¿Hoy son más? ¿Es la misma cifra? ¿Se han reducido los hechos de este tipo? ¿Qué dicen los datos, Fernando? Mil disculpas, igual pensé que lo tenía activado. Mira, yo que más quisiera compartirte a lo mejor datos para comparar sexenio y sexenio en los últimos tiempos, pero desgraciadamente, al menos el trabajo que hacemos aquí en Causa en Común, el conteo de masacres realmente se extiende hasta 2020. Para ofrecerte una panorámica, Sí. El número generalmente varía y se ha mantenido cuando recién inició el conteo por ahí en 2020 en alrededor de 620 casos de masacres. Son definitivamente más las masacres que se cometieron ese año que las que tenemos registradas este año, sí, cosa que no creo que sea para nada de celebrarse. Es decir, cualquier país del mundo en el que donde se cometen 600 masacres, 500 masacres, a cualquiera le debería de poner los pelos de punta. En todo caso, lo que a mí me gustaría destacar, y sobre todo para seguir el argumento que creo que tanto Javier como Lilian han ya
ha desmenuzado un poco, es continuar denunciando, continuar observando la constancia de la respuesta oficial. A mí me alegra personalmente, como investigador, como estudioso de estos temas, que cada vez seamos más abiertos a reconocer, a denunciar las salidas fáciles a las cuales yo creo que muchas veces la retórica oficial cae. Es muy común, y yo creo que la constante de los últimos gobiernos ha sido acostumbrarnos a chivos expiatorios. La razón por la que ocurre la violencia a veces son las drogas, a veces son los malos, a veces el crimen organizado, y en todos estos chivos expiatorios, en todas estas respuestas fáciles, no hay, yo te diría, creo que una preocupación auténtica por conocer realmente a la violencia como hecho, es decir, como fenómeno al cual uno tiene que atender, y que desde luego, también lo dice muy bien Javier, creo que la sociedad mejor que nadie sabe perfectamente, ha experimentado en carne propia la cotidianidad de este tipo de violencias. Entonces, digamos, estos suertes, como te digo, de respuestas sencillas, lo curioso, y eso también es parte, yo creo que de la continuidad que se han visto en los últimos años, bien lo dice Javier, no es un asunto de partidos, es un asunto de mala competencia para gobernar, pues realmente el muy deficiente trabajo de nuestras instituciones de seguridad pública, pasando por toda la cadena, no nada más, digamos, las policías responsables de prevenir o de reaccionar ante el delito, sino también la incompetencia de nuestros ministerios públicos para poder crear carpetas de investigación sólidas, acordes a derecho, y esas carpetas poder procederlas de manera judicial, procesarlas de manera judicial ante las autoridades, ante los juzgados. Ya ni hablemos del fracaso de nuestro sistema penitenciario. Entonces, cadena tras cadena, nuestras instituciones vienen acarreando fracasos y acumulando carpetas y carpetas que al final pues, han terminado por sobrecargar y por colapsar por completo nuestro sistema de justicia. Llevamos 3 sexenios en los cuales pues, esto no ha dejado de crecer, el número de homicidios no deja de disminuir, el número de delitos igualmente impactantes tampoco deja de disminuir, algunos incluso van para arriba. Entonces, digamos, ante una sociedad en el cual el delito, la violencia está cada vez más presente, pues el principal problema, yo te diría, y yo creo que lo primero que tendríamos que discutir de manera seria, lo que las autoridades deberían de discutir de manera seria, pues es más bien ponerse a trabajar sobre el deficiente estado de las instituciones de seguridad pública. Como te digo, empezando por policías, fiscalías, juzgados y al final pues también nuestro sistema penitenciario. Sí, Javier, las masacres que se registran en nuestro país son masacres que se dan por venganza entre grupos del crimen organizado, entre cárteles, es decir, muchas autoridades utilizan lamentablemente este fraseo, se matan entre ellos, o estamos observando masacres que van contra población civil que nada tiene que ver con grupos del crimen organizado o con temas que tienen que ver con los cárteles de la droga o con migrantes. Las masacres en nuestro país, ¿hacia quiénes o quiénes son a quiénes está dirigidas estas masacres, Javier? Bueno, primero me da gusto saludar a Lilian Chapa. ¿Cómo estás, Lilian? Mira, este tema con el paso de las décadas se vuelve cada vez más complejo, pero porque desde mi punto de vista tampoco existe una iniciativa institucional para atenderla. Hasta el momento hemos observado, no puedo dudar de la buena intención de los presidentes de la República, independientemente de qué partido sean y en qué momento hayan gobernado el país, pero el enfoque predominante ha sido punitivo y reactivo. Bien apuntaba Fernando, bueno, ¿qué hemos hecho con el sistema penitenciario? ¿No? Con datos del INACIPE, el 83% de los reclusorios estatales los controlan los internos. Tenemos un problema muy serio donde Morena y sus satélites en el Poder Legislativo, me refiero particularmente a la Cámara de Diputados, llevamos 2 años, ahora apenas lo restituyeron precisamente por la negociación de la Guardia Nacional, en 2 años se suspendieron los subsidios etiquetados a la seguridad pública municipal. Según mis estudios, que puedo estar equivocado, 208 municipios se quedaron sin un solo peso para materia de seguridad pública. Esto también tiene responsables presupuestales, políticos, centralismo. Es decir, es multifactorial. Entonces, mientras desde el punto de vista de las oficinas gubernamentales, municipales, estatales o federales persistan en una sola línea, sin tener esta visión de conjunto que apuntaban mis colegas hace un momento en sus intervenciones, pues difícilmente vamos a poder encontrar una solución. Solamente
disculpen si voy a ser un poco radical. Yo soy absolutamente partidario de la censura de estupideces como los corridos tumbados. Pero si hay personas tan estúpidas, y lo digo públicamente, que reproducen en pseudomúsica lo que hacen pseudocantantes, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué gritamos? Si las próximas víctimas seguramente serán los que van a esos conciertos, si es que así se les puede llamar. Entonces, ¿dónde está también la responsabilidad social? Que es la otra variable que tampoco se analiza. Es decir, lo que comentaba antes de que llegara Liliana a esta mesa de análisis. Somos una sociedad que, bueno, pues vamos a esperar a sorprendernos la próxima vez. ¿Y qué más? Vean ustedes hoy la vergonzosa edición del periódico La Jornada. En la contraportada y hasta abajo pusieron el tema y dicen personas, ni siquiera se refieren a jóvenes. Porque el día anterior Claudia Sheinbaum anunció su programa de jóvenes. ¿Dijo algo al respecto? ¿Se refirió? Entonces, sí me parece que también la otra parte de las prácticas sociales, en donde se normaliza, ¿no?, de alguna forma se acepta este tipo de prácticas, nosotros también como sociedad tenemos que ver que es el cuarto factor, desde mi punto de vista como análisis, en esta aceptación. Entonces, sí es un problema que, insisto, regreso y ya cedo el uso de la palabra, disculpen que me haya excedido, sí es importante también observar esta propensión de los gobiernos consecutivos a nivel federal de darle un enfoque unilateral, punitivo y reactivo. Gracias. Sí. Lilian Chapa, Colofón, ¿hay antecedentes de que alguna masacre en este país haya sido castigada? Pues mira, hace poco leía el libro y si no lo han hecho los demás se los recomiendo mucho, sobre San Fernando, de la periodista Marcela Turati, y hablaba de que todavía no se consiguen sentencias condenatorias en este caso. Incluso había personas que habrían sido pues torturadas para obtener declaraciones incriminatorias. Pero creo que la pregunta que haces es importantísima, porque creo que sin temor a equivocarnos podríamos decir que la mayoría pues no se esclarece, no se resuelve, y que pues por eso ese es como una gran señal del Estado mexicano de que pues hay permiso para asesinar, para hacer pues estas muestras de poder, de salvajismo, ya sea contra personas que están o no involucradas en una organización criminal, o contra ciudadanos y ciudadanas que no tienen absolutamente nada que ver con alguna actividad económica ilegal. Y creo que pues en el fondo, en este tema, está que realmente no hay una capacidad del Estado mexicano para resolver estos delitos, para realizar investigaciones criminales contundentes que puedan vincular a organizaciones criminales con matanzas, por medio ya sea no solamente de identificar a los actores pues materiales de estos crímenes, sino también de cuáles son las ganancias económicas que hacen que esto sea pues una herramienta o una vía de las organizaciones criminales para llevar a cabo sus fines. Puede ser que, por ejemplo, lleven a cabo alguna atrocidad o alguna de estas demostraciones para hacer, pues para infundir miedo y forzar a la población a que pague extorsiones. Y el tema es que no solamente las matanzas quedan sin esclarecer, sino que siguen perpetrando extorsiones y extrayendo recursos económicos de casi todos los sectores productivos, desde el campo, desde pues los transportes en carretera, etcétera, y pues bueno, y por supuesto de personas comunes y corrientes, quienes son las que a lo mejor pueden caer en algún tipo de extorsión telefónica, pero pues mayoritariamente son personas de pequeñas y microempresas, o empresas quizá un poco incluso más grandes, como mineras,
etcétera, y es algo que ya incluso los sectores económicos consideran como parte de sus gastos de operación, el pago de extorsiones a grupos criminales que están fuertemente armados, porque podemos hablar de extorsionadores que hablan desde prisiones y que son personas que a lo mejor hacen uso del nombre de un grupo criminal para infundir miedo, pero que realmente no pertenecen a ese grupo. Pero también tenemos a otro tipo pues, de extorsionadores que sí pertenecen a bandas criminales, como lo comentábamos hace un rato, ya con poder de fuego, que rebasa a cualquier policía local e incluso estatal. Es decir, que ya constituyen una amenaza pues, de mucho mayor escala y que pues no vemos ninguna capacidad del Estado para responder ante ellos y para frenar estas actividades. Escuchamos muy poco o nada por parte del gobierno federal de cuántas organizaciones criminales dedicadas a la extorsión han sido desintegradas o procesadas penalmente. Creo que por eso además sabemos tan poco pues de este tipo de delitos, de quiénes lo están perpetrando, cuántas son las ganancias. Se pueden hacer estimaciones, el propio INEGI hace estimaciones con base en encuestas al sector privado, pero no hay realmente una estrategia de procuración de justicia penal, es decir, de llevar a los perpetradores de estos delitos que afectan a la economía, como lo decía Javier Oliva hace unos momentos. Pues bueno, ese es el estado de las cosas y ya es parte de una actividad económica más, aparentemente, a la que ya nos estamos, pues lamentablemente, acostumbrando, incluyendo este tipo pues, uso bárbaro de la violencia, que es realizar matanzas. Sí, bueno, Fernando, las líneas de investigación con respecto a lo de Guanajuato este fin de semana, una indica que 4 jóvenes que no estaban invitados a la fiesta habrían provocado esta situación, molestos porque les pidieron que se retiraran. Esa es una línea de investigación. Otra línea de investigación es que en la fiesta participaba algún joven o algunos jóvenes pertenecientes a un cártel distinto al de Santa Rosa, al cártel Jalisco Nueva Generación, y que quien ordenó este ataque habría sido el cártel de Santa Rosa de José Antonio Yepes. Pero aquí viene un dato importante y que tiene que ver con lo que Lilian ahorita comentaba. José Antonio Yepes, que está detenido desde 2020, pero desde el penal, de acuerdo con la información que se tiene, sigue operando en la región. Una y otra, pues sería muy grave. Una y otra cosa, con qué facilidad jóvenes pues cometen estos hechos, nada más por el tema de que habrían sido corridos o les habrían pedido que se retiraran de la fiesta, o la otra, que desde dentro de un penal pues se operen masacres de este tipo con un hombre que pues está detenido y supuestamente ya estaría inhabilitado para seguir cometiendo estos delitos, Fernando. Pues mira, de todo esto que me estás comentando, yo aquí mostraría cómo la constante es introducir de alguna de otra manera la explicación al crimen organizado, ¿no? Y de alguna manera involucrar a las víctimas con la economía ilegal. Llámese las drogas, llámese el cártel que tú quieras. Yo te diría, esta es la respuesta oficial que hemos escuchado 1 y 1000 veces. Y a mí me sorprende en realidad bastante la rapidez o la sorprendente a veces efectividad que se aparenta o que pretende sostener ese tipo de explicaciones de nuestro sistema de procuración de seguridad y de justicia en México. Porque bueno, uno tiene que preguntarse, ¿de qué depende esa afirmación? Pues en primer lugar, que se haya identificado a las víctimas ya. Y conociendo cómo funcionan los sistemas periciales en México, pues eso suena bastante absurdo. Es decir, que con una efectividad, que con una rapidez se puede tener perfectamente identificado a las víctimas, se puede recurrir a las carpetas de investigación vigentes, identificar, por ejemplo, en el dado caso de que verdaderamente estuvieran involucrados con la economía ilegal, ya se tuvo que haber identificado cuáles delitos previos se les ha acusado y se tuvo que haber recurrido a las bases oficiales que deberían de existir para poder afirmar con esa contundencia que forman parte de alguna organización criminal. Todo eso en un tiempo de en unas cuantas horas.
aquí es donde yo pongo los acentos. La efectividad o la rapidez con la cual se parecen procesar estos casos, pues suena bastante absurda. Es decir, yo creo que en buena medida la explicación oficial o la reacción oficial, pues colapsa bajo el peso de prejuicios ya hoy en día muy insostenibles, la verdad. Y en dado caso, lo que otra vez pone a la luz, pues es lo que les comentaba yo al principio. Creo que en estos últimos 15 años lo que ya queda muy en evidencia es una ya hasta falta de creatividad política y desde luego un colapso institucional muy fuerte para generar alguna suerte de explicación diferente de la violencia que nos sucede. A la luz salen otra vez, digamos, ejemplos o utilizaciones del crimen organizado para pretender arrojar alguna explicación sobre los hechos delictivos que se cometen en el país, pero no hay ninguna consecuencia en absoluto, es decir, no hay ninguna forma ni tampoco ya te diré ninguna evidencia previa para poder sostener esa afirmación. Un dato, por ejemplo, yo creo que muy ilustrador, que hace no mucho una organización civil muy interesante publicó, llamada México Evalúa. Eh, en casos, por ejemplo, como homicidios, el índice de impunidad es del 90%. Es decir, 9 de cada homicidios en este país que llegan a los ministerios públicos, porque hay muchos otros que no llegan a los ministerios públicos, simplemente no tienen ninguna respuesta, se quedan archivados, llegan al archivo temporal de los ministerios públicos. Es decir, esto es la materialidad, esto es la manera en la cual los engranajes de nuestras instituciones funcionan. Como te decía, es una maquinaria hoy en día sumamente deficiente, sumamente colapsada, y uno tiene que preguntarse, ¿es realmente esta la maquinaria que está ofreciendo este tipo de respuestas que, digamos, no son fenómenos sencillos de resolver? Es decir, el asesinato de 12 personas amerita una investigación a la altura de la calamidad que representa. Sin embargo, pues parece que antes que ante la complejidad con lo que se busca responder, pues es con la practicidad de los chivos expiatorios, ¿no? Y detrás de esos chivos expiatorios te diría fundamentalmente lo que se esconde, lo que se revela, pues es realmente una serie de prejuicios también morales muy fuertes de parte de nuestras autoridades. Los mataron porque eran malos o porque forman parte del crimen organizado. Pues bueno, queramos o no, al final de cuentas son ciudadanos mexicanos y merecen también un acceso a la justicia. Entonces, digamos, la incriminación habla mucho del ánimo punitivo, yo creo que recorre la mentalidad y hasta cierto punto los lastres de nuestras instituciones, pero también yo creo de buena parte de la población mexicana. Por decirte otro dato que apenas sacó otra organización también llamada Impunidad Cero, cuando le preguntan a la sociedad mexicana si consideran que todos los delitos ameritan cárcel, 8 de cada 10 mexicanos te van a decir que sí. Es decir, vivimos en una sociedad que está ansiosa de castigar a los criminales sin detenerse a preguntarse por realmente quiénes son sus criminales, ¿no? Nos hacemos muchas preguntas a veces respecto a las víctimas, pero sabemos también muy poco de los victimarios en este país. En fin, un poco para ir cerrando, creo que tristemente la repetición, la habitualidad de ese tipo de casos lo que nos revela es un poco los resortes en las cuales nuestro pensamiento actúa de la sociedad mexicana. Es decir, los resortes con los cuales las instituciones operan, los automatismos con los cuales recurrimos a respuestas hoy en día ya bastante absurdas y pues creo que son oportunidades otra vez para denunciar mucho de la fatalidad con la cual tratamos este tipo de temas, ¿no? Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos en Mega Noticias de Debate. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Descubre México. Zacatecas es conocido por su hermosa arquitectura colonial y su cultura deslumbrante. La capital recibe el nombre de Rostro de Cantera y Corazón de Plata, y su centro histórico es considerado Patrimonio Cultural por la UNESCO por conservar la arquitectura barroca y mantener viva las calles que nos remontan al pasado del país. Rodeada de minas, hermosas plazas y edificios coloniales, la ciudad es perfecta para pasear con la familia. La catedral, el Palacio de Gobierno y el Teatro Calderón son los puntos que no te puedes perder. En el Museo Rafael Coronel podrás encontrar una gran exhibición de arte popular mexicano, así como a los grandes artistas que han puesto en alto al país con sus obras. La belleza de la tierra con las minas y la magnífica vista del teleférico puede hacer que te enamores de Zacatecas y sea uno de tus estados favoritos. A debate con
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en el Mega Debate. Ya solo me resta Fernando Escobar, Javier Oliva y Lilian Chapa Colofón agradecerles que hayan estado con nosotros esta tarde para ayudarnos a entender sobre las masacres en nuestro país. Gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la